Bueno, estamos hablando acerca de la fe. Y bueno, este tema es un tema muy largo porque pues hablamos de que la fe no es algo abstracto nada más. La fe es algo que Dios nos ha dado con el fin de poder nosotros echar mano de ella. Ya vimos la semana pasada cómo la fe obra. Dios nos da la fe para que obre a través de las diferentes virtudes que vimos en Pedro. Y hoy, continuando con este tema, yo quiero hablar sobre los dos, las dos, ¿cómo le puedo llamar? Yo le puse tomando el escudo y la coraza de la fe, pero serían como esas dos armas, no armas, pero esos elementos que Dios nos da, que la fe la representa como una coraza, pero también la representa como un escudo. Y yo creo que ustedes inmediatamente relacionan a Efesios 6:16. Y así es. Si gustan acompañarme allí, vamos a ver cómo el apóstol Pablo utiliza algunas figuras, algunos elementos, ¿verdad?, de su época para hablar acerca de la fe. Y aunque el tema no es precisamente la guerra espiritual, en el caso de hoy, sí, dentro de lo que es la armadura que Pablo describe en Efesios 6, en el verso 16, él dice que sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí lo que Pablo está utilizando es una figura, como lo decía, de un soldado romano, que ellos tenían una armadura, tenían todo lo necesario para pelear cuando salían a la guerra, y cada elemento lo utiliza Pablo para representarlo en un principio espiritual, en un elemento espiritual. Aquí el escudo del cual se refiere Pablo no es un escudo normal, no es un escudo común. Probablemente ustedes hayan visto tal vez en alguna película o en algún libro, no lo sé, un escudo como el que usa el Capitán América, ¿verdad? Un redondo pequeño, ¿verdad?, que le cubre. Regularmente identificamos este tipo de escudo como el escudo de la fe. La realidad es que no es así. Aquí la palabra que utiliza Pablo es un escudo que medía alrededor de 1,20, 1,20 m, que era bastante largo, ¿verdad?, y que era alargado, y los guerreros romanos lo llevaban cuando luchaban, y este escudo les servía a ellos más que para protegerse de cuerpo a cuerpo. O sea, no era tanto así como para golpear o para defenderse en una lucha de cuerpo a cuerpo. Más bien este escudo del que específicamente habla Pablo era un escudo que tenía esa distancia, esas medidas, precisamente porque lo usaban para poder detener todas las flechas de fuego que el enemigo les lanzaba. Tal vez han visto ustedes cómo en las guerras antiguas había la guerra y empezaban a lanzar flechas que ponían brea. En la punta de la flecha ponían brea, la cual es muy flamable, y con ella pues trataban de incendiar, o en este caso si era una ciudad, la ciudad, si era una fortaleza, la fortaleza. Y bueno, entonces este escudo grande lo que tenía, estaba hecho de 2 capas de madera pegadas entre sí, las cuales hacían que el dardo, o en este caso la flecha, se incrustara dentro de la madera e inmediatamente apagaban las llamas. O sea, estaba diseñado para exclusivamente, obviamente también lo pueden usar para golpear, pero su uso con el cual fue hecho este escudo tan grande era para apagar los dardos o las flechas con brea encendidas y bloquearlas. Entonces, para Pablo, la fe era precisamente como este escudo, ¿verdad?, que se ponía ahí y que frenaba, detenía
todos los dardos incendiados, todas las flechas incendiarias que podía haber. Y aquí lo que Pablo enseña a los Efesios en el verso 16, dice sobre todo. Cuando dice sobre todo, estamos entendiendo que por encima de todo lo que él previamente acaba de hablar, que ustedes lo pueden leer en los versículos anteriores, él dice sobre todo, ¿verdad? O sea, por encima de todo esto, de la coraza, el cinturón y todo, ¿verdad? Dice, tomen el escudo de la fe. Ese escudo, como lo dije, rectangular, úsenlo ustedes. Ustedes han visto que, por ejemplo, cuando hay una manifestación, mandan a la policía, ahora le llaman carabineros, ¿no? Y bueno, conocemos como granaderos, y van y ellos ponen ahí sus escudos y los ponen en fila, ¿verdad? En una línea recta, todos, y van caminando, y eso hace que si les avientan, ustedes han visto que luego estos grupos de choque llevan Sprite con encendedores y les lanzan fuego o pintura o piedra, pues ellos repelen la agresión con ese escudo, efectivamente. Incluso por ahí hasta hay ciertas tácticas, ¿no?, de acomodo, en donde se ponen de tal manera que lo hacen como si fuera todo pues una fortaleza, ¿verdad? Bueno, exactamente, eso es exactamente lo que está hablando Pablo, ¿no? Que en este caso los policías lo utilizan más o menos con el mismo fin. En ese tiempo era para repeler los dardos y las flechas incendiadas que lanzaban. Y bueno, aquí Pablo le dice, sobre todo esto, sobre todo la coraza, el cinturón, todo lo que ya él ha hablado, dice, tomen el escudo de la fe, con el que puedan, y aquí dice, ¿para qué es? Apagar todos los dardos de fuego. ¿Verdad? El escudo de la fe obstruye. O sea, esto es algo que Dios le ha dado al cristiano para poder usarlo, para repeler la agresión de los dardos de Satanás sobre la vida del creyente, porque esa es una realidad. Tenemos que entender que el enemigo está continuamente, ¿verdad?, atacando por medio de la tentación, por medio de muchos aspectos, ¿no? Entonces, lo que Pablo está hablando es precisamente de esto. Miren, vamos a ver un ejemplo muy rápidamente aquí en la Biblia. En Mateo capítulo 4, vamos a ver un ejemplo de cómo es esta lucha que se da, cómo es que Satanás, ¿verdad?, está continuamente lanzando dardos. Es un hecho, es una realidad, hermanos. Tenemos que entender que la lucha espiritual, muchas de las veces hemos sido influenciados, o si no influenciados, hemos visto cómo en la televisión o en películas de terror, sobre todo, nos quieren dar la impresión de que la lucha espiritual, e incluso algunas iglesias creen o simplemente pues tienen una idea de que la lucha espiritual es algo así como un exorcismo, ¿verdad? Y que suceden cosas paranormales y sobrenatural, se apagan las luces. Hermanos, déjame decirles algo. Realmente Satanás está más interesado en verdaderamente lanzar dardos incendiarios a tu vida por medio de un montón de cosas, que estarte apagando la luz del baño o que estar jalando los pies. Digo, aunque yo sé que existe y que es real, ¿verdad? Hay personas que han vivido experiencias sobrenaturales, sí lo creo. Nada menos aquí no está ni Diego ni Mónica, pero ellos me estaban platicando, o no estaban platicando, tal vez algunos otros ya les platicaron de algunas cosas o una cosa que le pasó a Moni hace una semana, ¿no? Si supieron, les comentó, no les comentó, bueno, pues si no, que vengan ellos y que no lo digan para no cometer yo una indiscreción, pero pasó algo ahí que le podríamos llamar de este tipo de cosas, ¿no? Y no lo dudo, o sea, no tampoco soy un escéptico, digo, no, eso no, claro que sí, porque acuérdense que si hay algo que Satanás trata es de amedrentar, ¿verdad? De meter temor, pero esto es parte de esa lucha espiritual. Aquí en Mateo 4 vemos un ejemplo de cómo es que el Señor Jesucristo utilizó, ¿verdad? Él usó todo el escudo de la fe. Ahí en Mateo 4 dice en el verso 1: entonces Jesús, hablando de la tentación del Señor, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado
por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjense, este es un claro ejemplo de cómo el Señor Jesucristo se enfrentó a los dardos de fuego del maligno. Es una manera en la que podemos ver cómo el Señor siempre estuvo atento. Ahora, hay algo bien importante que siempre va a ir ligado a la fe, siempre. Y aquí lo podemos ver en la tentación. Si ustedes se fijan, hay varias cosas bien interesantes. Número uno, la manera en la que Satanás viene a tentar al Señor es una manera en que siempre va a apelar a nuestra carne, a nuestras necesidades. Lo primero que le pregunta, ¿verdad? Hay que ver que el Señor llevaba 40 días. Él era hombre, todo hombre, ¿verdad? Él era todo Dios y todo hombre. O sea, él tenía hambre, ¿verdad? Porque incluso aquí lo dice en el verso 2, que después de haber estado ayunando 40 días, dice, tuvo hambre. O sea, le empezó a dar hambre. Él era hombre. Y imagínate, en ese momento lo primero que Satanás hace es captar y dice, él tiene hambre. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a dar lo que quiere. ¿Qué tienes? Tengo hambre. Perfecto, ¿verdad? Mira, si tú eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí empieza ya la tentación. Nosotros tenemos que ser, hermanos, muy inteligentes, espiritualmente y literalmente, de cómo es que Satanás siempre va a venir a apelar a ti o a mí, siempre. O sea, tenemos que entender que él no va a venir a tentarte en algo que tú simple y llanamente no te interesa, o que en ese momento no dices, no es algo que me importa. No, él siempre va a venir y va a apelar, a tentar en algo que está viendo ahí. En este caso, el Señor, como hombre, dice que tuvo hambre, y era normal. Entonces, después de 40 días, pues, es normal que tengas hambre, ¿no? Yo lo hubiera tenido al tercer día, o tal vez en la noche yo hubiera tenido hambre. Pero dice que él inmediatamente, ¿verdad?, le dice, mira, si tú eres hijo de Dios. El segundo punto importante es ver que Satanás siempre, cuando se acercó con el Señor, se acercó siempre usando la palabra. Él utiliza textos de la Biblia, ¿verdad? O sea, él sabía que Jesucristo, que el Señor Jesucristo era Dios, y que él podía, si él quería, él podía convertir, claro que sí, las piedras del desierto las podía convertir en pan y comer y se acabó. Pero entendemos que el Señor tenía un propósito bien claro, sí estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, él sabía por qué había venido, o sea, él no se iba a prestar a esas cosas. Entonces, el Señor tenía bien fija su mirada en por qué estaba aquí, qué estaba haciendo aquí, hacia dónde iba y qué era lo que el Padre quería, y lo iba a cumplir. Pero si ustedes se fijan, inmediatamente el Señor le responde con la palabra. Inmediatamente en el verso 4 le responde y le dice, mira, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero, ¿verdad? Híjole, ¿se fijan ustedes? En esta tentación, igual que contigo y conmigo, el Señor le da una correcta interpretación a la Escritura. O sea, Satanás es un maestro
Es un maestro del engaño. De hecho, el Señor dijo que Él era el padre de mentira, porque todo lo que Él hablaba era pura mentira. Entonces tenemos que entender y poder como que ir reconociendo cómo es el enemigo. Él no va a venir a lanzarte dardos de algo que simplemente sabe que no va a funcionar. Pero Él va a apelar a algo que Él sabe que puede funcionar, que puede hacer que caigas. Claro que sí. Incluso, déjame decirte algo, incluso muchas de las veces, si no es que la gran mayoría, vamos a ver cómo él va a utilizar la misma Biblia para engañarnos. He conocido personas cristianas, que dicen que son cristianas, que usan textos de la Biblia para su propio beneficio. Hay muchos casos, pero hay personas, yo me acuerdo de uno, en particular de uno que decía, esta era su lógica de él. Él decía, yo no necesito ir a la iglesia, o sea, la iglesia local, ¿verdad? Sí, como estamos. Yo no necesito ir, porque pues ahí en mi casa yo oro, yo leo la Biblia, yo es más, yo tengo más comunión con Dios en mi cuarto y en mi casa que estando ahí en la iglesia, con toda la gente. Y eso yo decía, ¿y de dónde sacaste eso? Dice, pues es que, mira, es bien fácil. A ver, ¿por qué? A ver, pero yo estaba esperando a ver qué me decía. Dice, mira, ¿dónde está Dios? ¿En dónde está Dios? Pues está en todo lugar, pero también está en el cielo. Bueno, si está en el cielo, pero Él es omnipresente, ¿cierto o no? No, pues sí, es omnipresente. Entonces, si yo estoy en el cuarto de mi casa, Él está ahí, claro. Pues entonces, ¿para qué quiero ir a la iglesia si Él está ahí conmigo? ¿Se fijan? Esa es una lógica totalmente antibíblica, totalmente incorrecta. Entonces le dije, mira, aquí hay un problema con tu teología, porque a ti se te olvida que la Biblia dice que somos un cuerpo y que no existen miembros mutilados que vivan sin el cuerpo. A ver, y yo le dije, ahora yo te voy a responder. Si tú te cortas la mano, ¿verdad? ¿Tú crees que que la mano puede seguir viva? O sea, si tú te cortas tu mano, ¿tú crees que la mano va a poder caminar y va a moverse como dedos, ¿no? Como dedos que salían en los Adams. Digo, ¿puede hacerlo si te cortas una pierna? ¿Tú crees que tu pierna puede solita subsistir sin el cuerpo? No, pues no puede ser. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar ligada al cuerpo y las venas y pues es lo mismo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, ese tipo de razonamiento no es un razonamiento bíblico. Entonces, nosotros podemos caer en el juego de Satanás. Y él puede venir y decirnos, mira, pero es que tú no necesitas eso. Oye, pero no estás pensando en ti. Mira cómo te han tratado. Ay, pobre de ti, ¿no te quieres? ¿Acaso no dice la Biblia, verdad, que Dios es amor? ¿Cierto o no? ¿Han escuchado esa voz? Sí, yo sí. Y muchas de las veces Él apela a que mis sentidos, ¿verdad?, dirijan mi conducta. No puede ser. No puede ser. Yo tengo que regir mi vida por medio de la palabra. Aquí el Señor Jesús inmediatamente, ¿verdad?, para una respuesta que Él saca con la Biblia, el Señor ubica perfectamente bien y le responde y le contextualiza, ¿verdad? Y hace una exégesis perfecta. Va poniendo verso por verso tal como debe de ser. Entonces el Señor le responde y Él le contesta, ¿verdad?, inmediatamente. Ahora, si nosotros podemos identificar todo esto, pues podemos nosotros entonces saber cómo es que Él va a actuar y cómo es que debemos nosotros de echar mano del escudo de la fe. Porque como les dije al principio, la fe no es nada más para decir, tengo fe y ya. No, la fe que Dios nos ha dado es para poder usarla de un escudo. ¿Cómo entonces vamos nosotros a repeler ese ataque? Bueno, con el escudo de la fe, como lo hizo el Señor. ¿De qué manera? Tomando la palabra tal como debe de ser, aplicándola en su correcta interpretación y decirle, no, mira, esto es lo que dice la palabra. Obviamente dice aquí que después de haber estado tentando al Señor,
¿verdad? Dice que le dejó. Incluso en el Evangelio de Marcos dice por un tiempo. Le dejó por un tiempo. O sea, no fue nada más un momento en el que vino, lo tentó y se fue, pero no fue el único momento. Él estuvo viniendo a tentar al Señor, fue algo recurrente. De la misma manera pasa con nosotros. Miren, vamos rápidamente a Génesis 3. Ustedes conocen la historia en Génesis 3, versos del 1 al 6, en donde se nos narra acerca de la caída del hombre, ¿verdad? Tanto de Adán como de Eva. Dice en el verso 1 que la serpiente, otra vez, aquí está la serpiente, era astuta, era inteligente. Dice que era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y esta serpiente se acerca y le dijo a la mujer, fíjense, exactamente la misma, digamos, es el mismo, la misma tentación, pero la envoltura cambia. ¿Se fijan? O sea, la tentación es la misma, la envoltura es la que cambia. O sea, si al Señor le presentó una tentación, un paquete de tentaciones con una caja adornada de un color, ahora se la presenta a Eva con otra caja, pero el contenido es el mismo y el fin es el mismo. Le empieza a preguntar, ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Por eso yo les decía, ¿ustedes pueden identificar esto? Yo sí, porque más de una ocasión puedo decir que Satanás viene con sus dardos y empieza a lanzarlos. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que hizo el Señor, usar la palabra. Porque el escudo que tengo de la fe se nutre de la palabra. Y sigue diciendo, la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, no, sí podemos comer de ellos. Pero fíjense, aquí viene el problema, verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Bueno, la Biblia nunca nos dice que el Señor les dijo no lo toquen. Simplemente dijo no coman de él. Bueno, aquí ya ella le agregó ahí, no lo toquen. Y la serpiente, nuevamente en el verso 4, le responde y le dice, no morirán. Fíjate, astuta. ¿Verdad? Rápidamente dice, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Les suena a ustedes eso? Claro, interprétalo en tu contexto, en tu vida, en tu familia, en quien tú eres, porque sabemos que todos los que estamos aquí venimos de un contexto distinto. La tentación que para mí puede ser una tentación, para Daniel absolutamente no lo es. Y la tentación que puede ser para Marta, pues no puede ser para la hermana o para mi esposa o no. O sea, no. Hay cosas que son muy generales, pero hay cosas en las que, pues la verdad es que no va a provocar absolutamente nada. Y aquí pues dice el verso 6 que la mujer entonces ve que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto, comió y también le dio a su marido, el cual comió de ella, y ustedes ya saben la historia, aquí estamos nosotros, ¿sí? Entonces, se fijan cómo es importante que nosotros entendamos para qué sirve la fe. La fe nos sirve como un escudo para repeler, para decir no, ¿verdad? Yo podría dar muchos ejemplos. Lo que te puedo decir rápidamente es que si tú logras detectar y si tú logras entender la tentación y esos dardos que están viniendo, entonces tú debes de ser lo suficientemente capaz para tomar el escudo de la fe y poder repeler esos dardos, decir no es verdad, porque ciertamente así va a ser, y así es. Satanás va a venir constantemente a lanzar sus dardos para poder meter en tu vida, ¿verdad? Incluso a veces hasta flaquear en tu fe, meter, no sé, un montón de cosas, pero debemos nosotros de ser capaces de tomar el escudo de la fe y decir, no es así, la Biblia dice esto,
La Biblia dice esto, escrito está, escrito está. Había una persona, o hubo una persona más bien, en la Biblia, de hecho fue uno de los discípulos del Señor, un apóstol ya después, que fue el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan ustedes el apóstol Pedro, cómo fue su vida? De una manera así muy general, pero también específicamente en este tema. ¿Qué es lo que le pasó con Pedro? ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con Pedro al final ya cuando el Señor va a ser entregado? Hubo una escena, hubo un momento en su vida en donde él experimentó esto, lo negó, ¿verdad? ¿Y se acuerdan ustedes que el Señor se lo había advertido, ¿verdad? No fue algo que lo tomó por sorpresa, el Señor le dijo. Y eso es exactamente lo que quiero que veamos. Ahí en Primera de Pedro 5, 8 y 9, el apóstol Pedro, bajo ya pues obviamente ya era un hombre anciano, ya habían pasado muchos años, pero él escribe acerca de esto, de lo que estamos hablando. Y él escribe y dice en el verso 8, 1 Pedro 5, 8, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Entonces, Pedro sabía perfectamente bien lo que era eso. Él sabía perfectamente bien. De hecho, en Lucas 22, 28, es precisamente donde se nos narra lo que sucedió con él. Y cuando Pedro escribe, él escribe, pues ahora sí que de buena fuente, él lo vivió y él sabía lo que era esto. Ahí en Lucas 22, 28, dice Lucas que el Señor habla con sus discípulos y les dice: ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Y el verso 31, también le dijo el Señor, ¿verdad? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí la palabra que usa Pedro, cuando dice resistid firmes, esa palabra significa oponerse, resistir, enfrentarse. O sea, no estamos hablando de una lucha literal, entendemos eso, espiritual. O sea, Satanás va a venir, y dice él, como un león rugiente. Hay algunos hermanos que pues dicen, ¿verdad? Yo respeto, pero hay algunos hermanos que dicen: no, hermano, ese león está chimuelo, no muerde. No, claro que muerde, claro que sí muerde. Pero lo que está diciendo aquí es que nosotros debemos de, número 1, dice: sean sobrios. ¿Qué significa eso, sean sobrios? En sus versiones más nuevas, ¿cómo lo traducen? Si lo tienen por ahí alguna otra versión, no sé, Palabra de Dios para Todos o Nueva Traducción Viviente, dominio propio, ¿verdad? Sabemos lo que es la sobriedad, ¿verdad? O sea, una persona que está en sus 5 sentidos, ¿verdad? Una persona que está con una temple, con
pues una firmeza, ¿verdad? Una persona que no es sobria es una persona que está, ¿verdad? Anda divagando, ¿verdad? Y anda, no dice, sean sobrios, estén firmes, tengan temple. Pero también dice otra cosa. ¿Qué dice? Y velen. ¿A qué se refiere ese velad? ¿Cómo lo dice ahí en sus otras, nuevamente cómo lo traduce? Si es que lo traduce diferente. Prudentes y despiertos. Obviamente que está hablando en un sentido espiritual, pero ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros debemos de estar atentos. Nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual no podemos estar divagando, no podemos estar, como decía Pablo, ¿verdad? Yo corro, pero corro de esta manera, ¿verdad? O sea, sujeto mi cuerpo, ¿verdad? Y corro, y lo someto. Y no doy manotazos al aire, no, voy caminando y voy, ¿verdad?, sobre la meta que tengo. Si nosotros somos personas que no somos sobrias, que no estamos realmente entendiendo, ¿verdad?, lo que estamos haciendo en nuestra vida, espiritualmente hablando, que no estamos velando, que no estamos poniendo la atención a las cosas espirituales, que no estamos poniendo atención y sabiendo que hay un enemigo que existe y que está pronto para lanzar dardos, olvídalo. Es más, no podemos tampoco nosotros vivir nuestras vidas con el escudo abajo. Tampoco podemos poner ahí, ¿verdad?, y tenerlo ahí recargado. No, el escudo es para tenerlo tú, listo, y estar atento. Aquí lo que Pablo también, cuando leímos Efesios, está hablando expresamente de eso, de un soldado que está listo, que está esperando, que sabe que está en una lucha. Entonces, tenemos nosotros que entender esto. Dice, y velen, su adversario el diablo está como un león rugiente y anda buscando a quien devorar. Dice, resístanlo, enfréntense, opónganse, estén firmes contra él. Sabemos que el diablo siempre va a estar acechando a ver a quién puede arruinar. Pedro, como lo dije, sabía perfectamente, a él le pasó. De hecho, el mismo Señor Jesucristo le dijo, mira, Satanás te ha pedido, voy a orar por ti. La Biblia dice que el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, que Él está orando por nosotros. Y la palabra que usa ahí para zarandear, que la leí en Lucas 22:31, esa palabra significa apalear. ¿Qué es apalear a alguien? Cuando dicen, no, hombre, le metieron una paliza, ¿verdad? ¿Qué significa? No, hombre, que le dieron con todo, ¿verdad? Fue algo encarnizado. Aquí lo que está diciendo es, el significado de esta palabra tiene un sentido de zarandeo, ¿verdad? No sé, igual en sus versiones cómo lo diga, ahí en Lucas 22:31, para ponerles pruebas difíciles a ustedes. ¿Alguien tiene otra versión? Lucas 22:31. Y vaya que lo hizo, ¿verdad? ¿De qué manera? Cada uno de ellos, cuando ya, ¿se acuerdan ustedes que se los lleva al Getsemaní? Ya están allá. ¿Y qué pasa? No todos corrieron, pero salieron disparados, ¿no? Todos fueron zarandeados, les dieron una. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de que así es la lucha espiritual. O sea, el Satanás va a venir y va a lanzar sus dardos, va a lanzar sus flechas incendiarias contra ti, contra mí. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el escudo de la fe. Porque eso es el escudo lo que sirve para poder apagar todo esto, apagar esos dardos, ¿sí? Si me acompañan Efesios, por favor, capítulo 6, hablando en el contexto del primer, del verso 16 que leí al principio. Fíjense ustedes cómo el apóstol Pablo nuevamente confirma que efectivamente en la lucha, en la vida espiritual, en nuestras vidas espirituales, viene un tiempo fuerte de ataque espiritual a nuestras vidas. Dice en el verso 1, hermanos,
fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y empieza a hablar, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Y por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, nuevamente, resistir, ahí está otra vez la misma palabra, en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué? Estén firmes. Viene un momento dentro de nuestras vidas en donde vamos a ser literalmente sacudidos. Nuestras vidas van a ser sacudidas. Va a venir un tiempo tremendo de lucha espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la armadura y obviamente cuando hablamos de la fe, el escudo de la fe, para poder nosotros detener todos los dardos. Y una vez dice, ya que haya pasado todo esto, ¿verdad? Ya que ha venido la lucha, pero fuerte, ¿verdad? Intensa, entonces estén firmes. Que es un momento nada más para detenernos un poquito y descansar, ¿verdad? Pero no para ceder, para dejarla. No. Estamos en una lucha. Y después en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, si me acompañan, ahí el apóstol Pablo utiliza también la fe, pero ahora la utiliza como una coraza, ya no como un escudo. Por eso yo les dije, pues podría llamar el escudo y la coraza de la fe, porque ya vimos cómo Pablo nos habla de usarla como un escudo, pero ahora nos va a hablar de cómo usarla, pero como una coraza. Fíjense, en 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Se fijan cómo otra vez aparece esa palabra? Sobrios, que en sus versiones lo traduce de otra manera. ¿Cómo lo dijiste que decía? En su sano juicio, alertas. ¿Se fijan? Todos son sinónimos. Y dice, ¿verdad? Habiéndonos vestido con la coraza de fe. Ahora ya no habla del escudo de la fe, sino de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como un yelmo. La coraza, ¿cuál era la coraza? ¿O qué es una coraza? ¿Alguien sabe lo que es una coraza? Cuando dice la coraza, le llamaban un coselete que consistía en dos partes y protegía el cuerpo de ambos lados, desde el cuello hasta la cintura, ¿verdad? Y regularmente tipo de instrumento que se usaba o de parte de un soldado lo usaban, y era de fierro, era de metal, era muy muy resistente para que no atravesara, ¿verdad?, las espadas y las cortaduras, todo eso. Entonces la coraza, ¿verdad?, era precisamente para eso. Incluso la palabra que usa aquí, coraza, en el griego es tórax. De ahí viene la palabra tórax, el tórax, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque si nosotros leemos el contexto, 1 Tesalonicenses 5:8, vamos a ver el contexto empezando por el verso 1, porque es bien significativo el que Pablo a los efesios les dice, tomen el escudo de la fe, pero a los tesalonicenses les dice, tomen ustedes, vístanse con la coraza de fe y de amor. Son cosas muy diferentes, pero al final de cuentas, la fe, el apóstol Pablo la define tanto como un escudo como una coraza. ¿En qué momento lo usamos? Vamos a ver. Dice aquí en el verso 1 de 1 Tesalonicenses 5, hermanos, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Ustedes son hijos de luz, hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a los tesalonicenses la armadura que Pablo les dice que se pongan es defensiva, y en Efesios es ofensiva. Si ustedes se fijan en el contexto, ¿de qué está hablando Pablo en 1 Tesalonicenses 5:1? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tópico? ¿Qué es lo que él les está escribiendo acerca de qué? De la segunda venida de Cristo. Les está hablando exactamente, ¿verdad? Está haciendo referencia a los medios cristianos de ser guardados para no ser sorprendidos por el día del Señor. Dice, hermanos, ustedes no se sorprendan. Ustedes deben de saber que son hijos de luz, son hijos del día, no andan ustedes en la noche, no andan en las tinieblas. Ustedes están sobrios, están en sus 5 sentidos, deben de estar alertas. Aquí lo que debemos entender es que la lucha espiritual siempre va a estar presente, siempre. La diferencia es que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que a los tesalonicenses que deben de estar siempre cuidando, que es, dice, la coraza y el yelmo. ¿El yelmo qué era? Casco, el que servía de protección para la cabeza. ¿De qué habla esto? Pues son 2 partes bien vitales, porque la cabeza, ¿verdad?, y el corazón, pues nos hablan de una persona que tiene que ser guardado del error. Su cabeza debe ser guardada del error, y el corazón del pecado. Dicen, hermanos, tengan cuidado, guarden su cabeza con el yelmo, ¿verdad? Pónganle aquí en su cabeza, guarden su mente del error, su corazón guárdenlo del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Manténganse ustedes alerta. Incluso este versículo de 1 Tesalonicenses nos presenta la figura de un centinela. ¿Qué era un centinela? Era alguien que estaba cuidando, como lo que sería un velador, que en ese tiempo pues, tenían armas, pero un centinela estaba vigilando y no podía dormir. Si él dormía, pues lo más probable es que los enemigos vieran y dijeran, ya se durmió, vamos a atacar. Y efectivamente así pasaba. Un centinela tenía que estar haciendo rondines, ¿verdad? Vigilando, viendo que no hubiera nada. Ahora, aquí se nos presenta esto, un centinela, ¿por qué? Porque así debe de ser. En Efesios se nos presenta un soldado. ¿Por qué? Porque la fe nos sirve en nuestro diario vivir como un escudo, pero para nuestra vida, en lo que se refiere a la venida de Cristo, nos debe de servir también para ser como un centinela, que guarda el corazón, que estamos listos para esperar al Señor. Por eso es la diferencia que está dando aquí el apóstol Pablo. Y es muy importante que nosotros podamos entender que la fe que se nos ha dado, debe ser como una muralla en Efesios, que con la que se estrellan en vano los ataques del enemigo, ¿verdad? Como cualquier agresor. Cuando una persona le resiste, ¿qué hace? ¿Qué hace el agresor? Se va. Sabe que no puede, no pudo, me voy. Aunque eso no significa que ya se fue, ya se fue, ya se acabó. No. Momentáneamente se fue, pero fue a tomar aire. Síguete cuidando. ¿Qué tienes que usar? La fe. ¿Cómo? Como un escudo. Y en tu vida, en cuanto a tu esperanza con Cristo, usa la fe como una coraza. Guarda tu corazón. Mantente puro, limpio. Guárdate. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Sí se pueden entender. Ahora, dice primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se fijan? El apóstol Juan dice, todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? La fe, nuestra fe. Así es.
Y en primera de Juan 5:18, el mismo apóstol Juan dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos entender, comprender, que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría para poder de verdad tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, porque estamos en una lucha, pero Dios nos ha dado lo más importante, nos ha dado la fe. ¿Con qué fin? Con el fin de que la utilicemos como un escudo y una coraza. Primero es un soldado en guerra continuo, y el segundo es un centinela. Uno que se guarda su pecho, ¿verdad? El tórax, ¿verdad? Para Dios, contra todo aquello que pueda venir. Pero el primero es un soldado que está continuamente luchando. ¿Y qué utilizamos? La fe. ¿Sí? La fe, hermanos. Y es bien importante que nosotros vayamos entendiendo todo, cómo Dios nos ha dado la fe para poder echar mano de ella. Y que si ustedes se dan cuenta, está muy lejos de ser lo que el día de hoy muchos dicen que es la fe dentro de la iglesia, que la utilizan como una llave mágica para conseguir lo que tú quieres. No es verdad. De hecho, la semana que entra, si Dios no lo permite, voy a hablar sobre el texto. Los textos son varios, son algunos que están en los evangelios. Cuando el Señor dijo: si tuvieran fe, ¿verdad?, como un grano de mostaza, le dirían ustedes a este monte, ¿verdad?, muévete y échate al mar, y lo haría. Eso ha sido descontextualizado. De hecho, yo puedo decir que muchas veces el diablo, en la ignorancia de la gente, porque muchos cristianos son muy ignorantes, no leen la Biblia, no estudian, utiliza esos textos como los quiso usar con el Señor, y tiene éxito, ¿eh? Hay libros que, vayan ustedes a una librería cristiana, bueno, si se le puede llamar así, y van a encontrar una cantidad de temas que no tienen nada que ver ni con la fe de Dios, ni con la Biblia. Y ahí están muchos utilizando. Incluso hay gente que ni cristiana es, que se mueve en el ámbito empresarial. Yo me acuerdo que cuando a mí me dieron, en el trabajo donde yo estaba trabajando, me mandaron a un curso, a todos nos mandaron, ¿verdad? Pues supuestamente para vender más y todo eso. Y yo me acuerdo que el hombre que estaba dando los cursos de superación y todo esto nos dijo: miren, hasta la Biblia habla de lo que les estoy diciendo. Ahí dice: si tuvieras fe, si tú tienes fe como un grano, si ustedes creen, ustedes van a hacer que su tienda sea la más grande y exitosa. Obviamente yo la verdad lo ignoraba, ¿no? Pero existe eso. Hay una gran cantidad de cristianos que están, tristemente lo digo, ¿verdad?, frustrados. Y dicen: pero Señor, yo sí tengo fe, poquita, pero tengo, y no veo que se mueva. Pues ni se va a mover. Y vamos a ver por qué. Y no porque no se vaya a mover, No, porque el Señor estaba enseñando una lección ahí. Había una lección. Pero vamos a verlo primero Dios la semana que entra. ¿A qué se refirió el Señor cuando dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían mover montes, ¿verdad? Vamos a verlo después. Pero bueno, vamos entonces a terminar con una oración. Señor, te damos gracias. Padre, ayúdanos a que podamos crecer cada día más en la fe puesta en tu palabra, que es la palabra la que aumenta nuestra fe. Día con día, Señor, el único recurso que tú nos has dado para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder ser hijos tuyos, entendidos, comprendidos de lo que es la fe, tal como tú, Señor, en tu palabra lo has puesto, para que nosotros sepamos, Dios, que la fe que nos has dado es una fe tan grande, tan poderosa y tan diversa, Señor, con la cual vivimos cada día. Ayúdanos, Padre, yo te pido que seas con cada uno de mis hermanos, los que no están tan bien, que seas con ellos, que los guardes de cualquier situación,
Señor, y que nos ayudes también a nosotros a poder llegar a nuestro destino, Señor, pues en paz. Gracias te damos también por esta ofrenda, bendícela, Señor. Y gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.